Sapiencia Digital, el enfoque distinto y análisis profundo sobre la actualidad en México y el mundo. Este galimatías es un caos. Oye, ¿qué no es lo mismo galimatías que caos? Sí, pero galimatías tiene un espectro lingüístico más amplio y define más claramente la situación que vivimos geopolíticamente los habitantes de la Tierra. ¿Y cuál es este galimatías al que te refieres? Está todo tan confuso que no sé por dónde empezar. Bueno, cualquier hebra es parte del ovillo. Resulta que se armó la bronca en Europa. Los ciudadanos, los de a pie, están en pie de lucha, exigiéndole a sus gobiernos una pronta solución a sus pesares cotidianos, que son la inflación y la subida de precios, por encima de los presupuestos familiares, y los engaños de sus políticos sobre las causas de sus angustias. En el presente, toda la responsabilidad se la enjaretan a Putin, por ser el país invasor en Ucrania. Y hasta los pleitos con la suegra, Vladimir tiene la culpa. Es una pena ver en el Parlamento Europeo hacer estas acusaciones sin pudor, sin ética y sin razón. Después de la liberación de Crimea por parte de la Federación Rusa para proteger sus intereses nacionales, sus habitantes optaron en su mayoría decir sí el 18 de marzo del 2014 al referéndum sobre el estatus político de Crimea y la ciudad de Sebastopol, a favor de la unificación de la península con Rusia. Todo este desbarajuste fue posible por la injerencia de los Estados Unidos para derrocar al presidente prorruso Viktor Yanukovych, tras una serie de protestas patrocinadas por George Soros y Hillary Clinton, denominadas como Eurodania, que inauguró el periodo antirruso en Europa al declarar Soros: "Hoy todos somos Ucrania". Desde entonces, Ucrania y su política interior se convirtió en una política antirrusa, al grado de prohibir el idioma ruso y arremeter contra Donbass, donde se encuentran las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Después de 8 años de estos sucesos y de haber firmado los acuerdos de Minsk, Ucrania siguió bombardeando el Donbass, a pesar de las protestas de Putin ante la ONU, que lo ignoró olímpicamente. Esta actitud ha sido un plan urdido por el globalismo para desesperar a Putin y obligarlo a intervenir en Ucrania, territorio que fue elegido el campo de batalla para librar la guerra contra la Federación Rusa por parte de Estados Unidos y de la OTAN, y así poder quitar del camino a un competidor energético en Europa y un serio opositor a un gobierno unipolar. Toda esta provocación obtuvo su resultado, y las cosas están como están a finales de 2022. ¿Y cómo están? Bueno, la información es abundante por los dos lados, y es muy notorio que el presidente Zelensky interpreta muy bien su papel de héroe nacional de Ucrania. La parte no rusa de Ucrania desciende de un pueblo túrquico, no eslavo, resumiendo que han preferido voltear a Europa que a Rusia. Esta situación le viene como anillo al dedo a los globalistas unipolares, ya que le echan la culpa a Vladimir por el desmesurado aumento de precios de la energía de Europa. Las sanciones de Estados Unidos y del bloque europeo le salió contraproducente y afloró el fenómeno boomerang que está haciendo sufrir a Europa y sonreír a Estados Unidos. Primero, sancionaron a los bancos rusos, los sacaron del sistema SWIFT. Han sancionado a la fecha 11.000 productos rusos, incluyendo el gas natural, el petróleo, los fertilizantes y los granos de Rusia. Los Estados Unidos han atacado los Streams, gasoductos para surtir a Alemania y el resto de Europa, y se rehúsa a que Rusia los surta por el Stream 2, que no resultó dañado. Esto en detrimento de la población europea. Es de notar que aparte de que Joe Biden no quiere que Rusia le surta energía a Europa, es el principal interesado en no sentarse a la mesa diplomática para zanjar el asunto de la guerra. El presidente Zelensky, fiel socio del liderazgo estadounidense, se limita a rechazar las ofertas de Moscú para dirimir el asunto de la operación militar especial por la vía pacífica, e insta a Occidente a que le surtan más armas y dinero, al grado de poner en la mesa una suma estratosférica para librar la guerra de unos 4.500 millones de euros mensuales,
además de pedir un bombardeo preventivo nuclear contra la Federación Rusa. Los europeos apenas se dan cuenta del juego de Joe Biden. Él quiere la guerra para destruir a Europa y que no caiga en los brazos de Rusia. Esto se demuestra con la actitud de Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, que deliberadamente hace sufrir a Europa con el rechazo total a cualquier acuerdo de paz con la Federación Rusa, y es partidaria de dejar congelarse a Europa este próximo invierno. Los únicos que le siguen haciendo el juego es Inglaterra y Francia, que tienen asegurada su energía para el invierno. A pesar de esto, empiezan a rebelarse los ciudadanos al ver la catástrofe que se avecina, y a pesar de esto, sus gobiernos insisten en un posible triunfo militar en Ucrania. Está visto que el peor enemigo de sus naciones es la clase política que obedece al Estado profundo norteamericano para sostener su liderazgo global. Por el lado militar, se ha comprobado recientemente que un considerable número de combatientes en Ucrania contra la Federación Rusa son militares de la OTAN y mercenarios, que también luchan contra Rusia en territorio ucranio a costillas de su pueblo. Esta estrategia solapada está obligando a Putin a acelerar el control, ya no de Donbass, sino de toda Ucrania. Hasta ahora ha metido el pie al acelerador y está destruyendo la infraestructura básica para obligar a Ucrania a capitular. A pesar de todo esto, Biden y Zelensky le apuestan a debilitar militarmente a la Federación, sin contar las alianzas de Rusia con Bielorrusia, Irán y las repúblicas afines. Se puede pronosticar que este invierno será caliente, pero en Europa del Este, al sumarse sus aliados al conflicto, poniendo a Europa, Rusia y Medio Oriente en un punto de no retorno. Súmale la recesión global, las protestas en toda Europa, el alza de los precios que hacen surgir el espectro del hambre, la insistencia de Estados Unidos de imponer el reseteo, el fortalecimiento de Xi Jinping en la esfera política de China y el asunto de Taiwán. Está por decidirse la unipolaridad contra la tripolaridad, si es que no desaparece la vida del planeta. Para entender todo este caos, es todo un galimatías. Descubre más contenido en nuestra página web www.sapientia.org.mx.